the first perspective is the perspective of civil society, and we're very pleased to have here with us Maria Leoni from the Center for Justice and International Law, CEGIL, from the Office for the Southern Cone and Bolivia. Also, Dr. Maria Teresa Garrido from the University of Peace, whose research interest is precisely information technologies and the impact on rights. And we're also very, very pleased to have Sabelo Gumezze, who is one of the members of the UN Working Group on Persons of African Descent. And he's written a very challenging, interesting paper about algorithms and discrimination. So we have a perspective then from civil society, from academia, and from an expert on these very interesting issues. And so I'm going to pass to María. Yes. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y todas. Y obviamente muchísimas gracias a los organizadores por invitar a CEGIL, invitarme a mí en representación de CEGIL a participar de esta importante conversación. Es un gusto estar con ustedes. No sé si todos conocen aquí a CEGIL, pero un poquito quizás de introducción sobre eso. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional es una organización que lleva más de 25 años trabajando en todas las Américas en la defensa y la promoción y la protección de los derechos humanos desde una perspectiva y un mandato muy amplio, y para eso hacemos diversas estrategias, especialmente el litigio estratégico, pero también la incidencia, la investigación, la comunicación y demás, y sobre todo con un enfoque en el uso estratégico y efectivo del sistema interamericano de derechos humanos, que es el sistema de protección de nuestro continente con la Comisión y la Corte Interamericana que funcionan dentro de la OEA. Y empiezo por ahí un poco para presentarme y presentar a CEGIL, pero también porque un poco desde esa perspectiva voy a tratar de hacer esta presentación. No habrán escuchado en nada de lo que dije que seamos una organización experta en temas de tecnología o derechos humanos o en derechos digitales, y lejos estoy yo de ser una experta quizás también sobre esos temas, a diferencia quizás de las personas que van a hablar después, pero sí con el mandato amplio que tenemos y con la trayectoria larga que tenemos de realmente tratar de buscar cómo abordar los desafíos nuevos que nuestra región enfrenta en tema de derechos humanos, nos encontramos cada vez más día a día ante la necesidad de conceptualizar, de aprender y de abordar la protección y la promoción de los derechos humanos en el ámbito y la digital, ¿no? Y entonces ahí creo que un punto de partida que se habló incluso un poco antes y que es claro es que hoy en día realmente nuestras vidas en las manifestaciones más cotidianas están totalmente atravesadas por la tecnología, y eso hace que no hay distinción ni siquiera entre realmente lo que es la esfera física de nuestra vida y el ámbito digital, y entonces las acciones que pueden empezar quizás en lo digital, como puede ser un discurso que puede ser estigmatizante, una amenaza, una noticia falsa o demás, realmente termina o tiene un impacto muy tangible y muy material en nuestra vida física y viceversa. Y creo que ahí en ese diálogo continuo entre nuestras vidas cotidianas y la tecnología, realmente hoy en día están en juego todos nuestros derechos humanos, ¿cierto? Antes de esta presentación estaba repasando un poco lo que son las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que año a año, desde el 2012, han venido abordando los temas de Internet y derechos humanos, y creo que si uno las mira, es realmente revelador de esta evolución. O sea, la primera del 2012 es sumamente escueta y habla sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión en línea,
mientras que la más reciente es muchísimo más extensa y habla de la libertad de expresión en línea, pero también habla de la privacidad, de la encriptación, del anonimato, del acceso a Internet como un derecho, del hecho de garantizar ese acceso a Internet en igualdad para evitar brechas de género, brechas de discapacidad, de la forma de proteger el derecho a la vida, la integridad, la relación de Internet con la ciberseguridad, el terrorismo, los derechos económicos, sociales y culturales, los bloqueos de Internet y demás. Entonces creo que realmente eso es un poco el reto que por lo menos nosotros como organizaciones de derechos humanos nos estamos dando, y creo que representa un reto para el movimiento de derechos humanos en su conjunto, desde quien trabajan desde los ámbitos más académicos, a los activistas, a las organizaciones de derechos humanos, de ponernos en estas discusiones y de entender de dónde sacamos estándares y guías desde el marco de derechos humanos para tratar de responder a esas, ¿no? Y de tratar de que estas no sean discusiones que estén anichadas quizás entre personas que son altísimamente expertas, sino que quienes estamos un poco por fuera de esas discusiones aprendamos y nos involucremos en eso. Y ahí creo que un punto de partida fundamental, que surge incluso de estas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el principio de que se repite como mantra casi en todas las resoluciones, de que los derechos offline y así como los conocemos offline aplican por igual y son una misma cosa cuando estamos ante situaciones online, ¿no? Como quien dice, que no estamos hablando de derechos distintos, estamos hablando de los mismos derechos que hemos protegido y defendido por siempre, nada más que en una manifestación en la cual su ejercicio está de alguna manera atravesado o interseccionado por la tecnología. Y creo que ese principio es un buen punto de partida que parece bastante evidente también ante muchos de los desafíos y de las cuestiones que escuchábamos del panel anterior, pero que después en la práctica no resulta o no parece o encontramos distintas dificultades. En el sistema interamericano, para empezar, uno de los primeros problemas que encontramos es que ese principio, así como lo establece las resoluciones del Consejo y demás, no ha estado necesariamente establecido por el sistema interamericano. Ha estado desarrollado, sí, por la Relatoría de la Libertad de Expresión, de la propia Comisión Interamericana, pero desde una perspectiva de su mandato, de libertad de expresión y quizás un poco de privacidad, pero no más allá de eso, y no ha sido abordado por la Comisión o la Corte. Entonces ahí hay un salto un poco que tenemos que hacer para llegar a esa aplicación de los estándares. Y aún cuando logremos, creo yo, que hacer ese salto o nos encontremos en un ámbito como el de Naciones Unidas, en el que esto quizás está un poco más establecido, de todos modos igual entre conceptualizar los derechos humanos en línea y no en línea como una misma cosa que tienen que aplicar a la práctica, existen como unas brechas grandes que, si bien creo que esto es un problema de los derechos humanos en general, que a veces lo que establecen las normas y el deber ser no se condice necesariamente con las prácticas estatales, en este ámbito hay quizás como dos dificultades que al menos yo veo y que creo que desde el movimiento de derechos humanos tenemos que comenzar a zanjar ampliamente. El primero tiene que ver un poco con que a veces estos principios y normas y a veces incluso hasta los mecanismos o la arquitectura del propio que tenemos para el accountability de violaciones de derechos humanos a veces se siente ante estos temas como, o por lo menos lo siento yo quizás en mi ignorancia, como tratar de meter un cuadrado adentro de un círculo, ¿no? Como que realmente precisamos de una interpretación adicional. Y creo que ahí el desafío es justamente tratar de discernir cuáles son los principios más fundamentales que son fácilmente extrapolables de una situación a la otra y cómo entonces los aplicamos. ¿Cuáles son los principios que quizás requieren una reinterpretación o una interpretación dinámica por parte de los mecanismos o los organismos? Y entonces, ¿cómo hacemos esa interpretación dinámica? Pero también que hay que hacerla. Y esto no es nuevo, ha ocurrido antes
ante otros nuevos desafíos en materia de derechos humanos, y dónde están esas situaciones en las que quizás no tienen respuesta o principios o estándares en lo que ya hemos desarrollado, y entonces cómo nos damos a la discusión usando lo que ya sabemos y tenemos para poder desarrollarlo, sin no tener miedo a hacerlo y hacerlo más pronto que tarde, ¿no? Y después creo que hay otro segundo desafío en esto de concluir que los derechos online y offline son una misma cosa a la práctica, que tiene que ver con que en algún momento de ese pasaje algunos de estos principios que hemos defendido y que defendemos de manera hasta casi absoluta se terminan como diluyendo, como que hay algo entre principalmente el impacto, la magnitud de Internet como una tecnología que hace que aparezcan como nuevas excepciones a la aplicación de estos principios que no sabemos muy bien de dónde salen. Y creo que esto a veces aparece, por ejemplo, con los temas de seguridad nacional, donde se aplican excepcionalismos que no son tales fuera de estos ámbitos, o incluso a veces creo que hay situaciones en las que nosotros mismos, como titulares de derechos, enfrentados a algunas de estas tecnologías, no necesariamente defendemos nuestros derechos con la misma vehemencia que los defenderíamos offline. Y eso creo que ocurre, por ejemplo, con temas de privacidad, ¿no? Y ahí creo que en ese ámbito de desafíos se encajan como muchos de las situaciones que tenemos que enfrentar y ver de cómo resolvemos con un mecanismo y un approach de derechos humanos. Creo que ahí uno puede diferenciar, hay ciertas situaciones que quizás son más fáciles de abordar desde una perspectiva de derechos humanos o por lo menos como más fáciles desde lo conceptual de hacerlo, porque quizás tenemos, por ejemplo, acción estatal en una acción de vigilancia o interceptación de comunicaciones contra personas defensoras o periodistas o demás, o bloqueos masivos de Internet por parte de acción estatal, o situaciones de bajada de contenido con acción estatal y demás. Y creo que ahí nosotros, por lo menos como defensores, defensoras de derechos humanos y quizás pensando un poco en lo que puede ser el litigio, habrá desafíos procesales o probatorios quizás, pero no tanto conceptuales, ¿no? Pero después hay otra serie de situaciones que muchas de las que fueron abordadas en el panel anterior, que creo que sí requieren de un hilado mucho más fino con estos principios de derechos humanos para determinar dónde están los límites. Ahí creo que una de las situaciones que tenemos que abordar como movimiento de derechos humanos es la creciente privatización en la adjudicación del ejercicio de la libertad de expresión. Esto ocurre en gran medida por la existencia de empresas, conglomerados que son gigantescas, que trascienden incluso la jurisdicción del propio Estado, ante quien le pedimos que aplique normas de derechos humanos que son a veces mucho más poderosas que los propios estados y que tienen la capacidad de determinar qué contenido accedemos o no accedemos en línea y con qué criterios lo hacen, ¿no? Y ante eso nosotros tenemos que entender de qué manera responde un mecanismo de derechos humanos y dónde está la responsabilidad del Estado y hasta dónde llega esa responsabilidad del Estado, y eso es un reto. Creo que otro creciente desafío a afrontar tiene que ver con esta transferencia casi que invisible de nuestra identidad y nuestra privacidad a manos del Estado o a manos de privados, que ocurre cada vez más, y esto ocurre porque vivimos, por ejemplo, en sociedades que cada vez más digitalizan el acceso al servicio público, y entonces uno tiene que tener acceso a Internet y conocer, manejar las herramientas y tener perfiles y tener datos compartidos para poder hacer uso del servicio público, o porque existen tecnologías biométricas aplicadas a la vigilancia por cuestiones de seguridad pública, y entonces salimos a la calle y hay drones y cámaras con capacidad de reconocimiento facial que no discrimina entre el delincuente y mi cara, pero sin embargo están ahí y tenemos que poder determinarlas. O incluso esto ocurre porque creo que nosotros mismos como consumidores estamos cada vez más, permitiendo o participando, quizás, voluntariamente, de entregar datos personales para hacer uso de ciertos servicios sin quizás saber realmente a dónde van esos datos, dónde se almacenan, para qué se almacenan, quién los tiene y para qué los van a usar, ¿no?
Creo que esto se relaciona con un tercer desafío que es necesario abordar desde el tema de derechos humanos, que tiene que ver con esto, con el almacenamiento masivo de datos personales, que además cruzado con la capacidad de toma de decisiones automatizadas, con algoritmos, cada vez más va a terminar en la forma en la que se van a decidir nuestras políticas públicas, y esto puede ser una muy buena cosa o puede realmente abrir, sin que tengamos estándares y límites y consideraciones, a posibles violaciones al derecho a la salud, al trabajo, a la igualdad de muchísimas personas. Y después creo que otro escenario complejo desde el punto de vista de derechos humanos es el hecho que, como se decía antes, o sea, estas tecnologías, primero que están acá para quedarse y ya son la realidad que tenemos que enfrentar, y por otro son realmente una oportunidad. Entonces se han convertido, y está bien que se conviertan, en una puerta de acceso para el ejercicio de otros derechos. Pero entonces, en la medida que no garantizamos que ese acceso sea igualitario para todas las personas, entonces podemos terminar ensanchando y profundizando brechas de desigualdad que ya existen en nuestra sociedad y que pueden quizás ser irremediables, como brechas de pobreza, de educación, de alfabetización, de género, de discapacidad, y etcétera. Y creo que ante eso también otro problema grande es el problema de que hablábamos antes de la desinformación y la manipulación informática y cómo esto puede incidir en nuestras democracias, ¿no? Y ante todos esos desafíos, creo que no estoy segura que el movimiento de derechos humanos hoy en día tenga todas las herramientas ni todas las respuestas, o al menos seguramente no las tengo yo, pero sí creo que es urgente que las empecemos a abordar y a discutir con las herramientas que sí ya conocemos, y que partamos de la base de que el tema no es obviamente hacer que esas tecnologías no existan o no se apliquen, porque creo que incluso estamos beyond that point ahora, pero sí que no se apliquen sin una debida discusión y sin un debido filtro por todos los estándares de derechos humanos, que esto se vuelvan discusiones de derechos humanos. Y ante eso, un poco lo que decía antes, creo que no están dadas todas las herramientas, pero sí creo que existen, y al menos pensando quizás en el sistema interamericano, y me imagino que algunas de estas conclusiones son también extrapolables al sistema universal y otros sistemas regionales, algunos principios como muy básicos que creo que nos abren o nos deberían servir como una puerta de entrada para estas discusiones, ¿no? Lo primero es que, obviamente, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de lo que se hablaba antes en el panel, de la responsabilidad internacional de los estados ante los derechos individuales de las personas, y que los estados violan los derechos por acción o por omisión, y que al menos en el sistema interamericano existe una concepción muy clara de que el Estado tiene el deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, que este deber de prevenir implica la obligación de tomar medidas positivas de todo tipo, y que el deber de prevención implica también prevenir violaciones aun cuando sean cometidas por terceros. Y creo que esto es un poco en el marco en el cual tenemos que darnos las discusiones de algunos de los desafíos que mencionaba antes y muchos de los que se mencionaron en el panel anterior, que ni siquiera mencioné yo tampoco. Y eso nos sirve de alguna manera para entender cuál es la responsabilidad de los estados vis a vis algunas de los actores particulares y privados que participan en estas intersecciones también. Creo que un segundo principio importante es esto, es realmente asegurar y plasmar la concepción de que no estamos hablando de derechos distintos, estamos hablando de los mismos derechos humanos que siempre hemos defendido, nada más que en el momento en el que están siendo ejercidos a través de la tecnología. Y ahí creo que eso tiene ciertos desafíos, porque hay algunos principios que pueden ser, por ejemplo, como muy absolutos fuera de estas discusiones y que, sin embargo, no parecen tales en estas discusiones. Y ahí me parece que hay que ser muy honesto y tener la discusión de si tendríamos que o revisitar algunos de esos principios, que creo que no es la salida, o aplicarlos y ver cómo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un ejemplo claro en el sistema interamericano con esto, y que ha sido parte de discusión de
de varios de los foros es el principio, la prohibición de la censura previa, por ejemplo. En el sistema interamericano la censura previa está absolutamente prohibida. Solamente hay espacio para responsabilidades ulteriores, pero no a la censura previa. Entonces, ¿de qué manera juega eso con algunos de los filtros y bajadas de contenidos que están ocurriendo por la actuación de particulares, privados o del propio Estado, que no se ven como censura previa cuando ocurren en línea, ¿no? Entonces, ahí creo que hay otro punto de entrada para la discusión. Otro punto de entrada creo que es el principio claro de que si bien la libertad de expresión y la privacidad no son derechos absolutos y admiten ciertas restricciones, estas restricciones siempre tienen que ser acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Y ahí creo que eso nos da un test también para filtrar muchas de las discusiones que estábamos teniendo antes. Entonces, no sé, yo me pregunto si tener cámaras o drones en todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires con capacidad de reconocer mi rostro es legal, necesario y proporcional. Y no lo sé, pero creo que es una discusión que hay que dar, ¿no? Y después creo que otro principio importante es el hecho de que hasta ahora se ha sostenido muy claramente que quienes intermedian con información, que esto es un principio creado pensando en los periodistas y en la prensa, no tienen responsabilidad objetiva por la información de terceros, porque si no, no habría manera de proteger al periodismo y a la prensa. Y ese mismo principio es lo que se ha aplicado de alguna manera a los intermediarios de Internet, y quizás es parte de por qué han sido tan poderosos también, pero tiene un sentido de ser, y de lo poco que entiendo de la arquitectura de Internet, creo que es imposible pensar Internet sin los intermediarios a su vez. Entonces, ¿cómo articular un poco ese principio con las quizás necesarias regulaciones que precisamos por el rol que tienen estas empresas? Y un último principio que creo que es orientador y clave es el principio de igualdad y de acceso a los derechos, ¿no? Y entonces ahí sí es una discusión que me parece que es urgente y necesaria dar, que es, ante el hecho de que Internet en particular, pero muchas de estas tecnologías hoy en día determinan el acceso al ejercicio de otros derechos, entonces, ¿cuál es el rol y la responsabilidad del Estado en garantizar que Internet tenga y sirva como una plataforma abierta y participativa y democrática, y a su vez cómo garantizar el acceso igualitario, ¿no? Y creo que ahí el principio de igualdad nos da también un punto para la discusión. Pero bueno, creo que lo puedo dejar por ahí, pero algunas de los desafíos, que creo que son muchísimas las preguntas, más que quizás las respuestas, pero que es urgente que al menos desde las organizaciones que trabajamos en la defensa y la protección de los derechos humanos, usemos nuestras herramientas y nuestro rol desde activistas en la defensa de estos derechos también. Muchas gracias.